¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video desde el tallercito, para, hablar un poquito sobre llaves francesas, llaves ajustables, dado que, en el canal es muy recurrente la pregunta: Tano, ¿qué marca recomendás que no tenga juego? La verdad, como ya he dicho en otras oportunidades, en una época la línea Irimo iba muy bien, era muy similar a la Baco, la línea 8070, o sea, 8071, 8072. La Irimo era muy parecida en cuanto a su anatomía, su ergonomía, era muy linda en calidad. En otra época, la Bremen fue muy confiable, pero he hecho otras tomas de contacto, no hace mucho, hará a razón de unos 5 o 6 meses. Compré nuevamente un elenco de llaves francesas de cada una de las marcas. Si bien de Grimo dije que ha mantenido su calidad en cuanto a poder darle torque, no se marca, pero el juego era algo recurrente. Lo mismo pasado con las Bremen, que han cambiado su anatomía, su ergonomía, pero tenían juego. Ni hablar vía Sony, horrible. Y Stanley Fat Max, que verdaderamente era una herramienta de excelencia en aquel momento. Las de nueva generación, las de actualidad, tienen un juego, y un juego excesivo para lo que yo estoy acostumbrado de Stanley Fat Max. La única que yo compré en el año 2007 y compré nuevamente el año pasado y no le pude encontrar una diferencia en cuanto a su calidad, son las de la marca Metz. Les voy a mostrar esta. Esta obviamente es la que tiene 15 años de uso, de verdadero uso. Observen que no tiene juego, prácticamente el mínimo para que se mueva. Trabajó en gas, trabajó en plomería, ha ido, ha venido, ha estado en las motos, en los autos. Una herramienta que conmigo ha tenido innumerables cantidad de batallas, ya sea, como dije, cualquiera de los rubros que yo trabajo, que yo ejerzo. No traía escala en milímetros en esta época, no es que se haya borrado, no la traía. Vemos cómo abre y cierra perfectamente, sin ningún tipo de juego. O sea, una herramienta muy confiable, pero ya con 16 años de uso. 16 años de estar en funciones. Y tenemos esta, que es la misma, pero de actualidad. Esta la debo haber adquirido en noviembre del año pasado. Ya la vemos con su escala en milímetros. Por ahí no se nota mucho, dado que tampoco se nota mucho en presencia. Es muy sutil. Vemos la misma anatomía, la misma ergonomía al momento de imprimir torque. La verdad, vemos que el juego sigue siendo el mínimo para que la herramienta trabaje. Muy cómoda, una herramienta que yo recomiendo. La verdad que de todas las marcas que me preguntaron, he hecho toma de contactos, porque yo, como dije, en un momento podía recomendar tranquilamente y confiado la Blackjack. Un amigo la compró y verdaderamente no le salió buena, porque ha pasado los años, han ido involucionando algunas cosas, pero lo que es Metz, agarré esta de 10 pulgadas para citar el ejemplo, para que más o menos se vean, dado que podía haber agarrado la de 8 como podía haber agarrado la de 12, pero ¿qué pasa? La de 10 es una herramienta que más o menos en el rubro, más o menos en las tareas que yo siempre cuento y muestro en el canal, es una de las que mayores utilidades tiene, dado que en plomería todo lo que es de 3/4 se trabaja con, o yo particularmente lo trabajo con la de 10 pulgadas, ya sea en cualquiera de las marcas de 10 pulgadas. Como dije, es bueno tener en una caja de service la línea Fat Max, porque tenemos la posibilidad de
abarcar algunas medidas más con una francesa que tiene una apertura superior. Pero bueno, no es el eje del video, sino el eje del video es mostrarles. Yo me hubiese gustado poder enfocar con el celular las dos unidades y que observen cómo la herramienta no ha perdido calidad desde esta época a esta. La verdad que Metz es una de las líneas que puedo decir que al menos en ajustables, pinzas, a mí me ha dejado conforme. Un amigo comentó que le vino con el mango flojo. Bueno, va a haber que poner cemento de contacto urgente ese mango, pero no es un factor que sea común, no es un factor de la herramienta. Generalmente puede haber alguna falla de fábrica, de hecho en marcas como Baco suceden las fallas de fábrica y las reconocen. Más puede pasar aún en estas marcas que no son tan de renombre. Si bien Metz, como dije, a lo largo del tiempo ha ido cultivando la confianza y bueno, la garantía de que la herramienta rinde, pero puede pasar que alguna pinza venga con un aislante flojo. Esta yo la he utilizado en todo. En una época cuando me iba de viaje con las motos, la llevaba junto a la Blackjack. Eran un elenco bastante bueno. Siempre tuve miedo de perderlas en alguna oportunidad, dado que bueno, a veces uno paraba, comía un asadito, arrancaba, bueno, de un lugar iba al otro, y como es la vida en la ruta, ¿no? Que por ahí uno pincha una rueda, está apurado por cambiarla y siempre tenía la precaución de ver que las herramientas estén, porque esta particularmente junto a la Blackjack conmigo han pasado cosas, hemos tenido experiencias bastante lindas con estas llaves en cuanto a realización de trabajos y demás, y la verdad que está conmigo, como les dije, hace unos 16 años y la llave está en funciones. Esta la compré simplemente para obviamente usarla, pero para poder certificar lo que les estaba diciendo. No ha cambiado para nada su calidad, su anatomía es la misma. Nada, simplemente eso, dejarles un poquito de claridad sobre este tema de francesas, de llaves ajustables o llaves francesas. Stanley, la línea común, es una línea que siempre trajo un poquito de juego. Por ahí la línea cromada un poquito menos, pero por ejemplo estas pavonadas, porque sí son pavonadas, tienen un poquito de juego, pero no es nada horrible. O sea, es una herramienta que se puede usar tranquilamente, pero es una generación vieja de Stanley. La Stanley de actualidad trae un poquito más de juego, cosa que por ahí a los que estamos acostumbrados a cierta precisión en la herramienta ya nos incomoda. Pero se están viendo cosas horribles, como por ejemplo el caso de Biasoni. Biasoni se mueve como si fuese una muela floja. Estas, yo, si tengo que volver a la raíz del video, la única que puedo dar fe que a lo largo de los años no ha agarrado juego para nada en ninguna de sus medidas, ninguno de sus modelos, es la Metz. A mí me han dado buen resultado y se las recomiendo porque no ha habido fallas. No ha habido fallas y las que se venden en la actualidad son muy buenas herramientas. Así que bueno, gente, la verdad que bueno, llegó la lluvia, ha ayudado un poco a bajar la temperatura. Algunas cosas no se pudieron realizar dado bueno, día de lluvia, pero también hubiese sido horrible tener que realizar algunas cuestiones con el calor que hace. El sol que hubo estos días fue terrible, así que bueno, tareas de taller, tareas un poco más tranquilas, un poco más livianas, como siempre probando herramientas. El agradecimiento a los amigos por seguir el canal, a los amigos que se vienen acercando, el agradecimiento. Espero que les guste, quédense. Si este video no les gustó, puede haber otro que sí.
Así que bueno, como digo siempre, den a la campanita, suscríbanse, dejen corazón, presionen arriba, abajo, numeral y todo lo que haya que hacer para que la magia suceda. Así que bueno, nada, les mando un saludo y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.